Saludos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy la licenciada Amneris Rodríguez Virella. Yo sé que ya muchos comercios u oficinas han comenzado a operar y algunos o muchos de ellos están teniendo la situación de que tienen empleados o empleadas que han sido o diagnosticados con COVID o con sospecha de tener COVID o que ese empleado o empleada tiene hijos bajo su custodia y no tiene cuidado para esos niños. Sepa que hay unas licencias a las cuales esos empleados bien podrían acogerse, tanto estatal como federal. La semana pasada les hablé sobre la licencia que se aprobó aquí en Puerto Rico bajo la ley 37, que es la licencia por emergencia. Y también a nivel federal, en el mes de abril se aprobaron 2 licencias bajo la Families First Coronavirus Response Act. Esas 2 licencias, la licencia por enfermedad y la expansión o la extensión a la licencia médico familiar que ya existía, aplican a Puerto Rico. Hay unos requisitos específicos de aplicabilidad que los discutí en otro video y espero que puedan también tener tiempo de poder ver el contenido de ese video, porque ahí explico de forma general las particularidades de estas 2 licencias, pero esas particularidades que son similares entre ambas, ¿no? Y que aplican, o cuestiones generales que le aplican en ambas licencias, que es bien importante que el patrono sepa cómo y cuándo van a aplicar esas licencias y si el empleado cualifica o no cualifica para las mismas. Así que voy a discutirles esos requisitos específicos de ambas licencias, pero con algunas situaciones que yo sé que se están presentando y que le están surgiendo esas dudas a los patronos sobre si le aplica al empleado la licencia, si le debo extender la licencia, me aplica a mí como patrono extender esa licencia o no. Así que vamos a ver específicamente con la licencia con paga por enfermedad, que es una de esas 2 licencias. Y esa licencia con paga tiene 6 razones bajo las cuales un empleado podría acogerse a la licencia. La primera razón es que el empleado está sujeto a una orden federal, estatal o local de cuarentena o aislamiento relacionada al COVID. Ahora bien, recuerden que esta licencia se aprobó al 1 de abril del 2020 y hubo después de su aprobación unas clarificaciones emitidas por el Departamento del Trabajo Federal en donde decía que si el patrono o el comercio había estado cerrado antes del 1 de abril, ese patrono no estaba obligado a extenderle esta licencia a sus empleados. Así que de igual forma, el empleado no podrá hacer uso de esta licencia por enfermedad por esta razón si el patrono no tiene, si en la actualidad el patrono no tiene trabajo para ese empleado. O sea, si el patrono está cerrado y no tiene trabajo para el empleado no puede acogerse a esta licencia bajo esta razón. La segunda razón es que un proveedor de cuidado de salud le ha instruido al empleado que se ponga en cuarentena debido a preocupaciones relacionadas con el COVID. Y aquí es o que me hayan diagnosticado con COVID, o que yo puedo tener COVID, tengo la sospecha, o que soy vulnerable al COVID. Así que hay algunos empleados, especialmente los empleados de 60 años o más, los empleados con enfermedades comórbidas o las mujeres embarazadas que son más vulnerables a estar expuestas al COVID y a ser diagnosticadas por COVID debido a esas razones. Así que estas personas que son vulnerables y que o soy vulnerable a COVID, o tengo la sospecha, si una de esas razones me impide trabajar de forma física o de forma presencial en mi trabajo, yo bien como empleado puedo acogerme a esta licencia con paga bajo esta razón. Tercera razón. El empleado está experimentando síntomas de COVID y está solicitando un diagnóstico médico. Aquí el empleado está presentando síntomas de fiebre, tos seca, dificultad para respirar o alguno otro de los síntomas relacionados al COVID. Lo importante es que el empleado se va a poder acoger a la licencia siempre que esté haciendo gestiones afirmativas para
conseguir un diagnóstico, que haya sacado la cita o que está en espera de que le den cita o que está en espera del resultado de alguna prueba. Ese periodo de tiempo de espera, el empleado bien puede acogerse a esa licencia por esta tercera razón. Cuarta razón, el empleado está cuidando de una persona sujeta a una orden de cuarentena o aislamiento, ya sea ordenada por el gobierno o instruida por un proveedor de cuidado de salud y relacionada al COVID. Aquí el empleado está impedido de trabajar, incluyendo de manera remota, tanto física como remota, y esto va a aplicar única y exclusivamente para el cuidado de una persona que sea miembro del núcleo familiar de ese empleado o que sea alguien que reside regularmente en el hogar del empleado. Así que esa persona que va a estar bajo o que está bajo el cuidado de ese empleado tiene que haber creado una expectativa de que ese empleado la iba a cuidar o lo iba a cuidar en un momento como este. Y no se va a poder tomar la licencia federal por enfermedad por esta razón si el patrono no tiene trabajo como resultado de una orden de cuarentena. Así que si el patrono está con sus operaciones cerradas por una orden del gobierno, aunque el empleado esté cuidando a otra persona, no va a poder beneficiarse de esta licencia. Quinto requisito, el empleado está cuidando a su hijo o a su hija cuya escuela o lugar de cuidado ha cerrado o su proveedor de cuidado infantil no está disponible por razones al COVID. Bien importante que va a aplicar tanto a esta licencia, a la licencia por enfermedad y a la extensión de la licencia médico familiar. Cuando hablamos de hijo o hija, en ambas licencias estamos hablando de un menor de 18 años que puede ser un hijo de crianza, un hijo adoptivo, un hijo biológico, puede ser un hijastro, un pupilo legal o también podríamos estar hablando de un hijo menor de 18 años que tiene algún trastorno mental o tiene alguna discapacidad física y que es incapaz de cuidarse a sí mismo, o sea que necesita de su padre para su cuidado. En este escenario, si el cuidador no está disponible porque haya cerrado por la pandemia o la escuela no está disponible porque haya cerrado por la pandemia, el empleado bien podría beneficiarse de esta licencia por esta razón, pero esta razón no va a ser aplicable o el empleado no se va a poder beneficiar de la licencia por esta razón si el patrono no tiene trabajo para el empleado como resultado de una orden de cierre o una orden de cuarentena. Así que si el patrono no está autorizado todavía para operar y el empleado está en esta situación, no le aplica la licencia. Tendría que estar el patrono abierto, las operaciones ya tienen que estar disponibles, ya el patrono tiene que estar operando y que el patrono tenga trabajo para ese empleado. Y la última razón, la sexta, es que el empleado está padeciendo una condición sustancialmente similar a la del COVID, según sea definida por el Secretario de Salud y Servicios Humanos Federal. Eso todavía no ha sido definido en la actualidad, cuáles van a ser esas condiciones sustancialmente similares. Les discutí 6 razones. De esas 6 razones, las primeras 3, si algún empleado cualifica para una de esas 3 primeras razones, el empleado va a tener derecho a recibir el salario regular completo. Y aquí estamos hablando que le aplica tanto a empleados a tiempo completo como a tiempo parcial. Salario regular completo hasta un máximo de $511 por día o un tope de $5,110. Y en el caso de las otras restantes 3 razones, el empleado va a tener derecho a recibir al menos 2/3 partes de su salario regular hasta un máximo de $200 por día y un tope de $2,000 en total. Así que tenemos 6 razones. Las primeras 3, el empleado va a recibir el total, la suma total que recibe regularmente de su salario, con unos topes en específico, y las últimas 3 razones, el empleado va a poder recibir 2/3 partes de su salario.
En el caso de los empleados que trabajan a tiempo completo, que trabajan 80 horas bisemanal, cada 2 semanas, o sea, 40 horas a la semana, van a poder recibir el salario completo de 80 horas. Recuerden que esta licencia es de 2 semanas, así que por eso es que estamos hablando de 80 horas en 2 semanas. El empleado a tiempo completo va a poder recibir esas 80 horas. El empleado que trabaje a tiempo parcial va a recibir, debo decir, el total de horas que ese empleado trabaje en 2 semanas. Si el promedio de horas que trabaja en 2 semanas son 30 horas, 50 horas, pues eso es lo que va a recibir ese empleado que es a tiempo parcial. Cada persona va a tener un límite, o cada empleado va a tener un límite de 80 horas en esta licencia. Como les dije, son 2 semanas de 80 horas esta licencia. Y esta licencia, el empleado va a poder beneficiarse desde abril 1 hasta el 31 de diciembre de este año. Y el empleado que haya agotado dicha licencia con un patrono y renuncia o lo despiden y luego trabaja con otro patrono y se le presenta alguna de estas 6 situaciones, no va a poder hacer uso de esa licencia porque ya la agotó. Esta es una licencia que es un one time, 2 semanas, 80 horas. Si las agoté con un patrono y me voy con un nuevo patrono, no puedo, ya perdí el uso de la licencia. Si ese empleado con un patrono utilizó menos de 80 horas, vamos a suponer que utilizó 40 horas solamente de esa licencia y está con un nuevo patrono, puede utilizar ese balance de 40 horas con ese nuevo patrono. Un empleado también puede decidir utilizar primero esta licencia federal por enfermedad antes de cualquier otra licencia a la que tenga derecho. Así que para hacer uso de esta licencia, yo no tengo que agotar otras licencias a las que tiene derecho, como sucede con la ley 37, que tengo que agotar otras licencias a las que tenga derecho. Eso no aplica en esta licencia. Así que esta es la licencia por enfermedad federal, una de las 2 que se aprobó. Entonces, la otra licencia es la expansión de la licencia médico familiar. Y la expansión de la licencia médico familiar va a ser aplicable a aquel empleado que se le imposibilite trabajar física o de forma remota por motivo de que necesita cuidar a un hijo o hija porque su escuela o su cuido no está disponible, está cerrado debido a una orden de cierre relacionada al COVID. Y aquí, como les expliqué ahorita, aplica de igual forma la definición de hijo o hija que también es extensiva a la definición de hijo o hija en la licencia por enfermedad. Pero entonces vamos a definir aquí, conforme a la ley, lo que es cuidado infantil, ¿verdad? Un proveedor de cuidado infantil. Y la ley nos dispone que es alguien que recibe compensación monetaria por ese cuidado de ese menor para rendir esos servicios, pero también incluye a familiares o a amigos que no reciben compensación monetaria por cuidar al hijo del empleado, como familiares, vecinos, amigos. Así que aplica tanto a compensación o no compensación monetaria. En este caso, esta licencia va a aplicar única y exclusivamente a ese empleado que no tenga ninguna otra persona adecuada disponible para cuidar a ese menor. Esta licencia va a tener un máximo de 12 semanas entre el 1 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Las primeras 2 semanas de esta licencia son sin paga. ¿Qué puede hacer el empleado? Puede acogerse a cualquier licencia que tenga disponible, licencia por enfermedad, licencia de vacaciones o la licencia por enfermedad federal que acabo de explicar. Así que utiliza esas 2 semanas con alguna otra licencia con paga y el resto de las 10 semanas bajo la expansión de la licencia médico familiar serían con paga. ¿Y cómo se va a pagar eso? Se lo voy a explicar ahora mismo. Mire, bien importante que el empleado tiene la posibilidad, como les estaba diciendo, de sustituir ese periodo inicial de la licencia sin paga con cualquier otra licencia. Ese empleado va a recibir un máximo de $200 diarios con un tope de $10,000. Así que va a recibir su salario regular por ese periodo de tiempo, pero con unos topes, ¿no? El empleado que es a tiempo completo lo va a recibir a tiempo completo y el a tiempo parcial pues se hace
el cálculo del promedio de horas que trabaja ese empleado con los topes de 200 por día y de $10,000 como una totalidad. Bajo esta licencia, recuerden que el empleado podría estar 12 semanas fuera de ese trabajo. Bajo esta licencia hay que garantizarle ese espacio de trabajo al empleado. Así que hay que hacerle reserva de empleo. Que el empleado cuando regrese tenga su posición disponible para comenzar a trabajar. Pero hay algunas cuestiones aplicables a este asunto de la reserva de empleo. En el caso de los patronos con 25 empleados o más, estos sí van a devolver al empleado la misma posición o una equivalente cuando el empleado se reincorpora al trabajo. Pero distinto es para los patronos que tienen 25 empleados o menos. Ellos van a estar excluidos de este requisito siempre que después de que el empleado se acogió a esta licencia, el puesto dejó de existir debido a condiciones económicas u otros cambios operacionales que afectan a los empleados y que fueron causados por la emergencia. Así que si tengo 25 empleados o menos y esa posición dejó de existir debido a razones económicas u operacionales relacionadas a la pandemia, yo no tengo que garantizarle esa posición al empleado. Pero esa exclusión está sujeta a que ese patrono haga unos intentos razonables y de buena fe con el empleado, que se mantenga en comunicación con ese empleado para poder garantizarle ese espacio de trabajo en la medida de lo posible. Importante que para tener derecho a usar la licencia, la extensión de la licencia médico familiar, el empleado tuvo que haber estado en nómina, tuvo que haber estado trabajando con ese patrono por lo menos 30 días antes de comenzar a hacer uso de esta licencia. Así que aquí tenemos un breve resumen de estas dos licencias que yo sé que muchos de ustedes, patronos, les causa alguna confusión cómo las van a manejar, si le aplica a mi modelo de negocio, tengo la cantidad de empleados disponibles conforme a lo que dice la ley. Hay unas exclusiones de patronos con 50 empleados o menos que discuto en otro video que los invito a que lo vean para que puedan así aclarar las dudas en términos de la aplicabilidad también de estas licencias. Recuerden que si tienen cualquier duda relacionada a tanto a estas dos licencias federales como a la licencia estatal recientemente aprobada, se pueden comunicar en confianza, que por este periodo de tiempo estoy dando consultas gratuitas a los patronos con asuntos relacionados también al COVID. Recuerde que si esta información le gustó, fue de beneficio para usted, dele like a este video, dele compartir o taguee a alguna persona que usted entienda que se pueda beneficiar con el contenido de este video. Recuerden, aquí estamos para ayudarles, permítanme seguirles, permítanme estar ahí para ustedes y vamos a trabajar en equipos en este periodo de tiempo para que su negocio continúe a flote en medio de este reto tan grande que les ha tocado vivir. Se me cuidan y sigan echando para adelante.